En realidad mi vocación era ser periodista deportivo. Admiraba a Juvenal, Macaya Márquez, sobre todo de Macaya. Dante Panzeri. Dante. Ah, no, vos Pero tal vez no lo me leí varias agarraste. cosas. Y lo que más admiraba de Macaya Márquez, que a los 5 minutos del primer tiempo, el tipo te hacía el análisis cómo estaban parados los equipos. Muchas veces tratando de hacer análisis político, trato efectivamente de hacer lo mismo, con la diferencia que, así como los partidos tienen momentos, las campañas electorales también. Yo estoy sinceramente contento que se lancen las campañas. Así dejamos hablar un poco de la campaña. ¿Entendés? Finalmente, claro. Podemos hablar, por supuesto que... Pero tiene algo de periodismo deportivo, porque hoy ¿qué tenés que comentar? ¿Encuestas? Yo no comento encuestas. No, son irrelevantes a esta altura, la Suárez, ¿no? ¿Qué te puedo contar? Sí te puedo contar lo que me cuentan que la doctora le dijo a sus candidatos a diputados cuando los reunió. Ajá. No tiene sentido hablar mucho. Aquí la realidad es demasiado locuaz. Con lo cual te justifica, viste, una tesitura política bastante interesante. Y después yo siento que son casi todas operaciones. Por ejemplo, vos hablás con los masistas, con muy buena información de ellos te pueden llegar a decir que hoy Bullrich está en la provincia de Buenos Aires tercero. De pronto cuando yo hablo con algunos otros, o simplemente por la información que tengo yo, digo, muchachos, todavía no es 3/3. Para nada. Acá hay 2 que son muy importantes y uno que está un poco más rezagado por atrás. Y el intento de uno de ellos de caranchear al rezagado. Y Randazzo, que logró meterse en el bolillero. Está ahí, está ahí entre ellos, vamos a ver cómo le va. Y hoy todos lanzan. El candidato que tiene Randazzo en primer lugar es extraordinario. Balibuca es joven. No muy conocido aún en el Gran Buenos Aires. Joven, ¿no? Inteligente, es un chico bien. Me causa gracia cuando para presentarlo dicen el amigo de Tinelli. Sí, tal cual. ¿Entendés? En realidad me parece que el pibe es bien. Me parece que la oferta electoral de Massa es buena. Él con Stolbizer por lo menos te da material para el análisis. Y Felipe Solá, como primer candidato a diputado, te da una cierta solidez. Por supuesto. Ahora, uno de entrada, ponerse a hablar de guarismos, quién puede ganar o ganar, me parece que para mí es ideal hablar de otra cosa. Cuando pasa, por ejemplo, lo de Gils Carbó, salto de alegría porque por lo menos puedo hablar de otro tema. Pero para cerrar por lo menos esta primer comentario inicial a los 5 minutos del primer tiempo sobre la campaña, déjame regarte 2 matices, ¿no? Por un lado, es indudablemente cierto que si bien las encuestas no te dan hoy fundamentos para análisis, te ratifican lo que vos marcabas en el sentido que no hay 3/3, pero hay 2/3 y 1/3. Hay 2/3 entre Cambiemos y la doctora, y hay 1/3 para el resto. Que asciende. Sí. Para todo el resto, donde Massa obviamente hay un segmento muy significativo, más de 15 puntos de piso, llegando probablemente casi al 20, Randazzo entre 6 y 9, depende a quién le preguntes, y al resto a la izquierda, Pino peleando por márgenes más bien acotados, ¿no? Ahora, en el otro 2/3, la pregunta es cómo se distribuye. ¿Se distribuye en mitades o no? Y la verdad que ahora es cierto, la doctora ha sacado una pequeña ventaja, que no es definitiva, y que como primera interrogante no menor es si Bullrich, metido ya en este paquete donde el candidato es el modelo... Claro, está en problemas Bullrich. No, pero este problema es él como protagonista de la campaña, pero no en el combo, ¿no? Está en problemas porque hoy, si uno tiene que titular, tuve una reunión con un corresponsal de un importante medio extranjero que me consultaba sobre este periodismo deportivo de la campaña, cómo lo veía, cómo no lo veía, donde es tan fácil vaticinar o ensartarse, ¿no es cierto? Claro. Yo le dije que en realidad es una primera gran batalla de los 2 grandes protagonistas de la política argentina actual. Claro. Que son Mauricio ¿Y qué tiene? y la doctora. Claro. Que es como se ve. Y ahí tenés
no te digo como con un personaje bastante protagónico, los otros que mencionamos. Sí, claro. Lo tenés a Massa, lo tenés a Randazzo, Stolbizer, tenés a Carrió, que es muy fuerte, tenés la capital, donde está concentrada casi toda la atención mediática, y tenés cada una de las provincias, que es para dar una clase de análisis político en lo que pasa en cada uno de los lugares. Exactamente. Con realidades muy diferentes. Por supuesto. Y ahí es donde está está el gobierno, que tiene esa concepción movimentista, tiene un pedazo. ¿Por qué va a decir el día lunes que ganó Cambiemos? Porque en realidad Cambiemos disputa prácticamente en todos los distritos. Excepto que la ciudad de Buenos Aires, curiosamente, ¿no? Excepto en Buenos Aires. Y la doctora y Massa son fuerzas muy importantes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Razón por la cual, depende cómo se haga el cómputo, cuando se sume todas las elecciones provinciales y demás, va a salir mejor. Ahora, ¿en qué se equivocó? Y creo que ya te lo dije, que es una de las grandes, para mí, equivocaciones de la propuesta política del gobierno. En presentarla, así lo sea, presentar la provincia de Buenos Aires como una cuestión de vida o muerte, de subsistencia, ¿no? O consolidación. Es un disparate. Sí. Porque es donde tiene más posibilidades de tener, y yo creo que es bastante probable, el triunfo de la doctora. Que ahí yo no me quiero poner a conjeturar, eso se lo dejo para otros, qué es lo que puede llegar a pasar si gana la doctora. Es también periodismo deportivo, ¿no? Sí, te diría con una incógnita previa a eso, y es mirando el impacto que puede tener un eventual triunfo de Cristina en la provincia de Buenos Aires en Las PASO. Hay algunos que creen que eso económicamente puede disparar alguna incertidumbre cambiaria o algún problema que complique todavía más el frente económico para el gobierno. Y otros mirando eso dicen, pero esto puede favorecer la idea de la cosa tremenda, el miedo, el caos, la provincia como la batalla final. El huracán en el florero, hermano. Bueno, puede ser, pero digamos... Es un huracán en un florero, en serio. Ahí me parece que es otro de las grandes derivaciones de un infantilismo interpretativo atroz. Votame porque si no esto es un caos. Sí. Es un disparate, hermano. Pero lo decimos en Argentina hace mucho tiempo. Bueno, es una opción que me parece que, bueno, ponerme a reflexionar sobre eso no tiene... Ahora, por suerte pasan otros episodios que también te permiten complementar el análisis político. Pero la desideologización, la despolitización en términos de contenidos, esta idea de campañas light, no te digo apuntar a lo emotivo porque eso es típico de la política, pero ¿no te llama la atención que todos los candidatos coincidan en eso? No es que me llame la atención, me parece que yo no sé qué candidato está en condiciones de presentar otro tipo de propuesta. La emergencia intelectual es muy notoria. Así es. No creo que haya muchos postulantes, salvo alguno de la izquierda, posiblemente, que pueda poner la cuestión del intelecto, ideológica, muy en el frente. Pero en el fondo eso no existe, ¿no? Evitás las ideas fuerza como en el siglo pasado, pero un gobierno de estas características podría ser criticado precisamente por fundamentos de política pública. Por ejemplo, puedes criticar la política de seguridad, puedes criticar incluso hablar la política económica, o uno puede preguntar al gobierno cuáles son tus prioridades en materia de infraestructura. Yo de lo peor que creo que le pasa al gobierno, hermano, sinceramente, y no quiero iniciar una discusión, me parece que lo peor que pasa es que creen que todo va bien. Dentro del gobierno. Muchos creen que todo va bien, como si a Macri le prepararan el Pravda de Lenin. Sí, claro. El Pravda de Lenin enfermo, ¿entendés? Que no hay ningún problema, estamos creciendo, sí, claro. Hay muy buenas perspectivas, y me parece que tienen que ser un poco más serios al respecto. Más autocríticos. Y tampoco no podés, cualquier cosa que pase, yo te he visto en discusiones sobre el tema de PepsiCo y demás, que hoy es un tema que si yo tengo que ponerme a hablar de ese tema,
que depende de lo que diga estoy a favor del gobierno o contra el gobierno, me parece una tontería. No. ¿Entendés? Está claro eso. Primero en el tema de PepsiCo, que es lo que te tengo que decir. Esta cosa que también Macri ataca y seduce, o quizás seduce a algunos empresarios, el tema de la industria del juicio laboral y demás. En realidad, estas leyes laborales, este derecho laboral, se hizo en una Argentina que no tenía este riesgo de desempleo, claro, y en una Argentina que estaba acostumbrada al crecimiento. Así es. ¿Entendés? Esta es una Argentina que viene en un contexto difícil. Y en ese contexto difícil, me parece que las autoridades de PepsiCo, PepsiCo, ¿no? PepsiCo, sí, sí, sí. De PepsiCo. Era Pepsi y compraron Lay's. Creo en los 60. Que trafican un procedimiento de crisis que no existe en la empresa. ¿Entendés? Porque la empresa va bien. De pronto, como la empresa marcha bien, a la empresa le conviene razonablemente irse a Mar del Plata, claro, porque considera que irse a Mar del Plata. Pero acá tenés que tener otro costado donde tiene que estar la sensatez, la racionalidad del Estado. Vos ahí tenés gente, le dicen, le van a dar una indemnización, una doble indemnización. Doble, en muchos casos. Bueno, por supuesto, me parece muy loable, pero vos tenés que ver que hay obreros ahí de 30, 50 años que difícilmente consigan otro trabajo. Se tienen que aferrar a esa fuente de trabajo. Dejá la cuestión de la izquierda, porque la izquierda está donde tiene que estar. ¿Dónde quiere que esté la izquierda? ¿No vas a Puerto Madero a tomar un café al Hilton? No, la izquierda tiene que estar donde está, ahí tiene que estar. Sorprenderse o indignarse, porque la izquierda está ahí, me parece que es siempre pasó lo mismo. Bueno, por supuesto. De otro lugar. La gente que se va a la calle de 30 a 50 años podrá emocionarse cuando cobra 400 lucas, que nunca las vio juntas. Claro. ¿Entendés? En cuanto las cobra, ya empieza directamente una estación terminal, porque ¿qué puede hacer? Se puede convertir otra vez un pueblo de remiseros, más remises, más kiosquitos. Pero veamos la cuestión de fondo, Jorge. Primero, aquí tenés una cuestión más global de que la recuperación económica, que es tenue, pero existe técnicamente y las cifras son bastante contundentes, más de 3 trimestres de crecimiento, es una economía que crece poco, pero está creciendo, es una economía que no genera empleo. No genera empleo, primero porque crece en las áreas que son capital intensivas. Claro. El agro, por ejemplo, o comunicaciones, la obra pública de obras digamos, de infraestructura no civiles. Segundo, porque es cierto, Broda hizo un estudio al respecto, que el sector privado le tiene miedo a los litigios laborales e invierte en áreas o con tecnología para evitar tener problemas. Es lamentable, pero es así. Entonces, esto te plantea una cuestión que son los excesos típicos argentinos, de no tener derecho laboral a tener un exceso de regulación que te impide la generación de empleo o desalienta la generación de empleo. O la justicia penal. Veníamos de la dictadura o de la policía terrible y la doctrina Zaffaroni que te plantea todo lo contrario. Ese razonamiento y esos datos me parece muy bien. Ahora, aquel que defiende su fuente de trabajo y que se desespera ante la posibilidad de que el día lunes no tiene absolutamente nada que hacer y que ya está muy grande para buscar un trabajo, a ese tipo, persuadirlo con palos, olvídate, no te digo, es un acto casi de barbarie. Ahora, la justificación de creer que porque ahí hay delegados de izquierda que son los que agitan y demás, o que son delegados de izquierda que están en los techos. No, era una minoría igual, ¿eh? La izquierda está donde tenés que saber que va a estar, donde querés que esté el Partido Obrero. Ahora, vos fíjate, durante muchos años di un curso en la Universidad de Itela para la Escuela de Negocios, que era básicamente estudiando conflictos como los de PepsiCo. Y la idea era cómo políticamente la empresa tenía que actuar para reducir los riesgos reputacionales. Porque hoy, la verdad que la mayor cantidad de los argentinos tienen una mala imagen de PepsiCo. Son fríos, son
no se ocupan de la gente, les pueden pagar mucho, pero hicieron lo que quieran hacer como decisión empresarial, sin tener en cuenta las condiciones, como vos marcás, ¿no? Las historias humanas detrás de una decisión empresarial. Plantean un procedimiento de crisis en una empresa que no está en condiciones de crisis. Bueno, entonces ya necesitas un Estado, un representante de Estado que por lo menos arbitre de otra manera, ¿no? Con trabucos. Ahí hay algo que es en realidad un aprendizaje de lo que ocurrió todavía con YPF en la década del 90, cuando pagaron indemnizaciones muy significativas, en Cutralcó, por ejemplo, pero esa gente no tenía educación de qué hacer con la plata, que es lo que vos marcabas recién. Y ahí hay una cuestión de responsabilidad social corporativa, de entrenar a la gente, en algunos casos para que pueda conseguir otro laburo, pero fundamentalmente que pueda utilizar inteligentemente esa plata. Porque la gente que recibe por ahí $500.000 que es mucho dinero, no sabe lo que es una LEVAC, por ejemplo, ¿no? O no sabe qué tiene que hacer, por ahí, como decís vos, se compra un remis y al poco tiempo... a lo mejor un taxi. Y eso no tiene ningún sentido a largo plazo. La mujer la hace poner milanesa, no sabe. Son economías que no es tan fácil. De pronto alguien puede ser... bueno, pero el sindicato... Con una gran iniciativa. El sindicato, el Estado y el sector privado podrían reentrenar a esa gente y facilitarle el ingreso. Esa gente no sabe hacer un currículum. Y el Estado me parece que tendría que tener una política social en este campo distinta, porque vos no podés mandar 500 tipos, 600 tipos a la calle, tipos que vos sabés que no van a conseguir laburo. Cuando vos ves las colas que hubo en La Plata. Esa gente con plata, ¿eh? Por eso, gente que va desesperadamente a comprar, porque de pronto le gastaron 5 lucas para ahorrarse 2.000 mangos, claro. Fue una cosa ahí... ¿Eso ¿Sabes por qué es en La Plata tanta gente? Porque no cualquiera es populista, hermano. No cualquiera es populista. En general... Populista no es el que quiere. Pero algo de La Plata... Para hacer populismo tenés que tener por lo menos un populismo que sea por lo menos positivo. Pero ten en cuenta que en La Plata se concentran muchos empleados públicos que tienen tarjeta de Banco Provincia. Y el ahorro es muy significativo. No fue lo que ocurrió en la mayoría de los supermercados. Esto fue un caso muy puntual. Y yo te diría... En general, la percepción, mirando a los consumidores argentinos, es que hay un cambio de comportamiento al margen de este episodio, donde la gente cuida el mango, y eso está muy bien, ¿no? Está bien que cuide el mango, pero digamos, es reflejo de una situación social que es de pronto la que a veces cuesta que te admitan. Pero es muy diferente. Por supuesto que hablar de esto, si hablamos de esto, y la reacción es, esto es consecuencia de los 30 años. Todo es, en la Argentina todo terminó mal. Esa frase que está buenísima. En la Argentina todo terminó mal y la Argentina está en esta situación de decadencia, claro. Bastante complicada, ¿no es cierto? Que tenés que tener una cierta sensibilidad para tocar estos temas que aluden a despidos. Por supuesto. ¿Entendés? Y me parece que el tema de despido no se arregla con una represión que puede darte voto. Esto me parece que es lo más patológico de todos, que alguien aplauda una represión. Sinceramente, ahí ya me complica un poco más cuando yo veo a alguien que de pronto celebra que fajen a los tipos. Esperemos un poco, muchachos. Bueno, eso pasa, te diría, mirando otra vez los sondeos con precaución, pero el público, hay un segmento de la sociedad argentina que busca una mano firme del Estado frente, por ejemplo, a los piquetes, a los cortes de avenidas o a lo que es percibido como un exceso en el uso de la fuerza, por ejemplo, en la toma de una fábrica, o pasan también, ni hablar, a los que piden mano dura frente al delito, ¿no? O a la inseguridad. Ese reclamo se sesga hacia el votante de Cambiemos. Hay mucho más gente que reclama una presencia más firme, una mano, si crees, justa pero firme del Estado, que es votante de Cambiemos, que en las otras fuerzas políticas. Yo más que una mano firme, yo quisiera una mano inteligente. Eso es cierto. Una mano inteligente, una mano que sepa, una mano que no vaya a esa emoción primaria, claro. Apelar directamente a ese tipo, por supuesto que está verdaderamente jorobado, pero si claro. Vos creés que es la represión el camino para resolver la situación social en la Argentina,
No. O yo veo otra película. No, yo no creo eso. O veo otra película o alguien está equivocado. No, no creo eso. Y digamos, soy de una generación que sufrió la represión a la salida de cada recital de rock o en otros, ni hablar al salir de la dictadura en manifestaciones como el 30 de marzo, famoso del 82, ¿no? Pero, ¿viste estas semanas Hamburgo en llamas o con un humo negro? Claro. Y eso fue el uso de la fuerza legítima por parte del Estado para contener a grupos violentos, anarquistas algunos, globalifóbicos otros, que disputaban el control de la calle y, digamos, nadie duda que ahí había una presencia, si querés, jovesiana de un Estado legítimo. En la Argentina eso hoy te genera muchas dudas, si lo puedes hacer, cómo lo puedes hacer, los costos políticos, si la policía está preparada para hacerlo, sin excesos. Digo esto a un año de la cumbre del G20 en la Argentina, ¿no? Cuidado que tenemos un problema serio de hacer valer la presencia del Estado ejerciendo su obligación primaria de garantizar el Estado de Derecho, ¿no? Eso no está resuelto en el país. No, no está para nada resuelto. Para nada resuelto, y vos sabés que esto inexorablemente va a ir en aumento. A medida de que no vengan las soluciones que de pronto no se las pueden dar, no se pueden ofrecer. Ahí sí que estamos en problemas. Pero fíjate, ¿no? qué paradójico, ¿no? Porque cuando vos le preguntás a la gente si quiere o no más presencia policial en la calle, te dicen que sí. Sin embargo, le preguntás si confía en la policía, te dicen que no. Es como el contradictorio. No confías, pero preferís que estén cerca. ¿Vos vas a la cancha o fuiste muy... también eso también, te diría, es una irresponsabilidad de la política. El político tiene que elevar, si vos querés, a la policía que lo cuida, porque... Por supuesto. Es una tontería. Yo he visto programas por televisión donde funcionarios que tienen policías a su cargo hablan peste de la policía que tienen que dirigir. ¿Pero qué querés que hacer esto? No puede ser, no puede haber tanta insensatez, hermano. Sí. Ahora, por supuesto que sé también que no es un problema específicamente de la Argentina. Estamos en un momento en el continente que, con excepcionalidades, hay una sensación de ebullición. Tal cual. Y después todo este tema, que también me parece que ya lo hablamos con vos, yo creo que es un error poner el tema de la corrupción en el punto más alto como eje temático de la campaña. Me parece que es una tontería, sobre todo cuando aquel que pone la corrupción en el primer plano no reproduce agua bendita. Puede estar seguro, porque hay una cierta cancha inclinada. ¿En qué sentido cancha inclinada? Hay una cancha inclinada. ¿La justicia decís o...? Cuando vos... Y esto es una cosa que tienen que saberlo fundamentalmente los funcionarios. En un país, te repito, donde casi todo termina con problemas, vos tenés los que tienen el poder en la actualidad, que van a ser en todo caso los juzgados en el próximo ciclo. O si los boomerangs que te pueden caer. Esto es así, ¿no? Sí, es así. Y cuando te digo cancha inclinada, cuando vos tenés Clarín y La Nación, por ejemplo, de tu lado, arrastra a todos los medios, esto, lo que yo llamo la construcción de la nueva morsa. La construcción de la morsa versión 2017. ¿No sentís que está fracasando eso? Mira, no sé si está fracasando. Lo que me parece que pone otra vez, y también un poco por la fuerza de los candidatos, de la oferta electoral que tiene, sobre todo el gobierno, que pone la cuestión de la corrupción en el primer plano. Las mafias se llaman ellos, ¿no? Bueno, las mafias, pero tenés que estar muy transparente para poner la transparencia, porque de pronto te aparece una denuncia de 450 palos que alude a un ministro y al titular de otro organismo y se pelean entre ellos y eso se tiene que resolver sin hablar. Y si yo digo esto, soy un provocador, es un disparate. No, muchachos, no puede haber cancha inclinada. Acá tiene que haber una cancha más o menos neutral. Y para hablar de ese tema, construir como se construye esta nueva morsa por intereses absolutamente políticos, esto no significa
defender a uno o a otro, no. El tema me parece que es complicado, porque este tema es en lo que se está llevando puesto el sistema político de Brasil, por ejemplo. Estamos de acuerdo, pero déjame darte un matiz al respecto, Jorge, porque fíjate que no es menor, no es trivial que se hable de mafias y no de corrupción. Porque vos podés tener corrupción en este gobierno, o podés tener corrupción en cualquier gobierno, porque son comportamientos humanos y muchas veces reglas que no funcionan bien. Pero la idea de mafia, la idea de un sistema cleptocrático donde la corrupción es intrínseca a la lógica del poder, es distinto. Porque no es una excepción, es la regla. Y yo creo que es inteligente y sutil la definición de mafia como enemigo, porque te pone un plano distinto a los eventuales casos de corrupción o dudas que puedan surgir en tu administración o en otras, ¿no?, previas. Así que hay que ver si funciona, si cuaja esto en la opinión pública. Si logra el gobierno instalar la idea de mafia asociado a Cristina, asociado al pasado, puede ganar una batalla discursiva como para consolidar. Yo sinceramente no creo. Yo que hoy la pones a la doctora como motochorra. La pones como motochorra, la filmás como motochorra afanando a alguien, la pones como primicia en todos los canales y demás y se viraliza, te la van a votar más tal vez. ¿Entendés? O por lo menos los votos que tiene cautivos, ahí no tiene absolutamente nada. Bueno, ahí sí te es muy parecido a lo que pasa en Brasil. Muy parecido. La vara tan alta, cuando vos sos el gran reproductor de agua bendita y te entra una al ángulo, por ejemplo, qué sé yo, nadie se puede imaginar que en la ciudad puede haber alguna irregularidad. No. Pero vos imaginate si de pronto algún ser despiadado descubre o fabrica alguna vulnerabilidad y vos tenés a la doctora Carrió en el fondo con la gran bandera de la transparencia y vas a tener un problema. Yo sinceramente recomiendo no utilizar ese tema porque es un tema, utilizar la corrupción como arma letal para destruir el adversario político me parece un error. Y este es un problema que tampoco tiene que ver solamente con la Argentina. Acaban de encanarlo a Ollanta Humala, Claro. que amenazaba ser un cuco, casi parecía un cara pintada que llevaba a Perú. Después Vargas Llosa Sí, claro. aplaudía también. Sí, y sí, hoy sí. es un procesado que está en prisión en la alcaldía de Lima. Toledo prófugo, ¿eh? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tengo que pensar yo? Que las carreras triunfales políticas terminan todas en la cárcel. Bueno, no todas, aunque sabes que en Venezuela para ser presidente es casi condición sine qua non haber estado preso desde el 58 en adelante, así que algo de eso aparentemente el tema Venezuela hay. es otro tema que a mí me trae conflicto porque de pronto cuando a mí me molesta que se utilice la palabra Venezuela como el infierno, porque yo tengo respeto a Venezuela desde Simón Bolívar para acá como país y ha sido un país absolutamente solidario con la Argentina y cualquiera que conozca la historia de Venezuela sabe que la llegada de Chávez no es por casualidad. No, por Chávez llega como consecuencia de una serie de fracasos y de corruptelas atroces que termina... Incluyendo el Caracazo. Yo me acuerdo cuando pasé por Caracas, estaban las remeras que decían enchábate, una cosa así que, por supuesto que como también todo termina mal ahí ahora, ese es un desastre y ver cómo salí, ¿no? Y es quizás la situación del país latinoamericano más complicado. Tampoco la tiene bien Ecuador. No. Prudentemente se fue Correa a Bélgica, donde estudió, para despejar un poquito el panorama, porque las peleas con Lenín Moreno eran terribles, ¿no? Lo que no hizo Uribe en Colombia, que se quedó criticándolo permanentemente a Santos, que por otro lado también tiene una denuncia por el caso de Odebrecht. Por ¿no? supuesto, sí. O sea, la mancha Odebrecht, excepto en la Argentina, ha generado enormes problemas políticos ya en prácticamente toda la región. Panamá ni hablar. La mancha Odebrecht, que se traslada ahora a Guela. El centro de atención, cualquiera que quiera analizar la cuestión del soterramiento. Del Sarmiento, ¿no? El soterramiento, que es casi el único. Cuando se habla del soterramiento, se habla del soterramiento del Sarmiento, que eso es una obra que, bueno, que me parece que se va a cargar unos cuantos gobiernos por cómo viene. Pero bueno, ahora, lo que saben, no está más o no va a estar más, y ahora la responsabilidad vuelve a Guela, que es una empresa
surcada, por decírtelo con elegancia, por la sospecha, por lo menos. ¿Por qué tanto esto? Y porque sí, yo no quiero indagar en la sospecha ni poner, pero vos hablas con empresarios, si vos hablas con empresarios, con los empresarios te van a decir, de pronto, los empresarios, como lo escribí, salió en una nota en mi portal, todos están con Mauricio, pero cuando indagás un poco hay un desencanto bastante grande en muchos empresarios, porque no ganan plata los empresarios. Sí, hay algo de eso. Pero volvamos un segundo a esta cuestión. Vos viviste, Jorge, en Europa, viste de cerca interacción público-privada, ¿no? Hay una cuestión en general complicada en todos los países, que es la relación con los contratistas del Estado, sobre todo aquellos donde hay mucha plata en el medio. Obra pública es un clásico en todos lados, ¿no? Es un problema de transparencia y de la posibilidad que haya cartelización, porque son obras a veces muy complejas, donde no hay mucha gente que pueda hacer determinada, no seas tan amable. En la Argentina estaba cartelizada la cuestión de la obra pública. Pero no solamente. Mira Brasil. Mirá cómo se fue México, la baña y por qué se va la baña. Claro. Y el tema de la cartelización, ¿no? Si vos lo tomás con cierta seriedad, sin hablar de las mafias, ¿viste? En un sentido más o menos figurado, vos sabés cómo era el tema de la cartelización. Estaba, por supuesto, la Cámara Argentina de la Construcción, muy bien, y estaba la camarita. La masa chica. La camarita chiquita, que era una oficina donde Jorge, se distribuían pasó lo mismo en España, pasó lo mismo en Sudáfrica. Una vez yo trabajaba haciendo consultorías para el Banco Mundial, y un tipo que era brillante en México me lleva un día al costado, estábamos terminando de evaluar un proyecto enorme, y me dice: cuando vos veas un país haciendo una Olimpiada o un Mundial de fútbol, sobre todo un país emergente, ese país va a tener una crisis. Un lavado, pero ¿por qué, decía yo? No, porque esos países no tienen recursos como para gastar tanta plata en hacer esta clase de eventos. Y si lo hacen, seguro hay alguien que se está beneficiando. Es un reparto maravilloso. Bueno, escuchá. Fíjate, Sudáfrica, un desastre. La constructora Benetton agarró la construcción de 3 estadios. La constructora CIS agarra... Pero Brasil tuvo las Olimpiadas y el Mundial. Y mirá cómo terminó. Escándalos, por supuesto, por todos lados. Y me contó el procedimiento cómo es. Esperan hasta el último momento, siempre retrasos en la licitación, y lo tienen que hacer adjudicación directa. O para que lo hagan al tiempo, ¿viste? Terminan pintando el último día. En Alemania tienen 2 años antes hechos los estadios. Acá es el último día pintando, porque atrasan los contratos para que no haya controles. Está todo armado para que haya efectivamente corrupción. A mí, por ejemplo... Fíjate Grecia, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que pasó con Lula, a mí me parece detestable. ¿En qué sentido? Porque sí, hermano. A un tipo como Lula, ¿qué es lo que le tiran a Lula? Que afanaba. Que afanaba. Le tiran un caso que tiene que ver con un triplex en el Santa Teresita o San Clemente del Tuyú de Brasil. ¿De qué estamos hablando, hermano? Pero fue legal eso, Jorge. Está mal. Le van a contar otras cosas. Sí, tiene al hijo muy comprometido. Bueno, también el hijo de Michelle Bachelet. Sí, claro. Mirá, todo político que llega al poder llega con el combo de familia. Todos traen un combo. Bueno, en países serios no. Estados Unidos hasta hace poco. No, mirá lo que pasó a Fillon. ¿Por qué hoy presidente es Macron? Sí, por eso. Ninguna duda. Porque estaba Fillon, que tenía... ¿Qué es Fillon? ¿Por qué a un tipo como Fillon lo dejan afuera, que para mí era el mejor candidato que tenía Francia, al margen del fenómeno Macron hoy, que es muy bueno? Fillon, ¿por qué? Porque la mujer tenía un par de chivitos. Sí, pero está mal eso. Cobró sueldos, pero por supuesto que esto es... no te estoy diciendo que es excepcional. No. Me parece que es un utopista. Es un utopista aquel que cree que puede existir política, transacciones, capitalismo sin lobbies y sin algunos negocios que se te pueden hacer. Negocios que no se te resuelven porque vos les aumentes el sueldo a los ministros. Hay algunos que creen que es un espanto que un ministro cobre sobresueldos. Sí. Y yo sé que los ministros cobran sobresueldos. Pero está mal. Por supuesto que está mal, pero yo no puedo agarrar a un señor que cobra 600.000 mangos en el ámbito privado. Por supuesto. Lo llamo para que venga a hacer un acto patriótico. Y
lo trató mal y demás, y obligarlo a que el tipo gane el 20% de lo que gana en el ámbito privado. Pero eso es una cuestión de hipocresía de la sociedad, que cree que puede pagar buena gente. Pero Yo como candidato le diría a la sociedad, voy a afanar lo menos posible. No puede decir eso. No, por lo menos voy a afanar un poco para que me respeten. No, está muy mal eso. Ya sé que está mal, querido. No, lo ideal. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que solo roba aquel que tiene fortuna. No, mira eso que Kirchner. Tiene fortuna. Pero empezó a robar de cuando llegó... Tenía fortuna. ¿Cuánto? ¿Entendés? Tenía 8 departamentos. Robar no es para los pobres. Robar en política no es para un pobre. De pronto un tipo que viene de la clase obrera, por un departamento en San Clemente del Tuyú o en el Mar del Tuyú estaba en Guarujá, una playita al lado de San Pablo, cruzando Santos y demás, que está muy bien, pero frente al mar. Sí, ahora, no es un apartamento... a un tipo como Lula, candidato a presidente, con la obra que hizo Lula, con la cantidad de gente que sacó de la miseria y casi la puso en el lugar de la clase media, a mí me parece que hay otra cosa. A mí, por eso te digo, transparencia o destrucción de un sistema político. ¿Qué es lo que te conviene? ¿La destrucción de un sistema político? Es la construcción de un sistema político transparente. Eso se puede hacer. Hay que poner como objetivo, Jorge. Yo sé que suena muy idealista, muy utópico, pero no hay que resignar esas cosas, porque, digamos, cuando mirás la historia de la corrupción, a ver, en el Reino Unido, hasta mediados del siglo XIX, era un desastre. El Estado era un horror, muy ineficiente. Y tenían el colonialismo, afanaban, pero... A lo pavote, Han saqueado continentes. Claro, la corrupción la resolvieron en los últimos 40 años, después de la segunda posguerra. En Estados Unidos lo mismo. Hay ciudades, bueno, Chicago ni hablar. El estado de Illinois es un estado tan corrupto que hay 3, ahora 4 gobernadores que están presos todavía. Presos. Bueno, entonces sigue esta. La carrera política triunfal termina en cana. Bueno, está muy lamentablemente ligado estándares de calidad institucional bajos con conductas corruptas. Todo eso me parece que es lo que tiene que ver con la degradación de la política actual. La política hoy sale de Comodoro Pi. Vos decís, la desideologización, no hay ideología. O idea fuerza. En realidad, la política surge de Comodoro Pi. El periodismo tiene que ver con Comodoro Pi. Un periodista que de pronto se hace el que tiene grandes primicias porque un fiscal, un juez, un cana te da un video. O periodistas que te muestran escuchas telefónicas. Cuando yo era chico y hacía periodismo, el periodismo era otra cosa. Para buscar un hallazgo, para producir, no era que venga alguien y que me tire a mí una grabación. ¿Cómo era eso, Jorge? ¿Había jueces que te pasaban información o eso es algo de esta transición? Se caminaba mucho más en política. Se caminaba mucho. Yo creo que hay muchos periodistas de escritorio hoy. Muchos periodistas de escritorio que se sienta y le da consejos a la humanidad y cómo tiene que ser la vida. Y está una escuela distinta, que es el periodista que está en la calle, que hace off, que trabaja, que puede equivocarse, pero que directamente filtra informaciones, trabaja. Pero si un tipo es un gran periodista innovador, porque aparece un tipo y me da una grabación, y yo pongo la grabación, qué grande, qué hallazgo. Pero vos tenías fuentes en la justicia. Disparate. Vos tenías fuentes en la justicia. Por supuesto que tenés y tengo fuentes en la justicia y tengo en todas partes. Lo que yo jamás haría es hacer una primicia con una escucha telefónica, que me parece... La tecnología igual eso facilita mucho ahora, ¿no? Un periodismo que yo lo llamo el periodismo patrullero. Lo único que falta es que el periodista tenga la sirenita ahí arriba. No tiene sentido, porque vos... Puede ser, sí, muy bien. Esto tiene que ver con la legalidad, lo intervienen por orden de la justicia. Vos sabés cómo es el tema. Vos haces una operación... Hay mercado negro aparte. Pero por supuesto, si parece Musimundo. Pero parece Musimundo, hermano. Todo el mundo tiene escuchas de todos. Hay más escuchas que en Musimundo. Y si yo creo que, mirá qué bien lo que conseguí, te pongo una escucha de esas,
O un diálogo de estos dos sexagenarios, como decía yo, de la doctora y Parrilli. Sí. Que dos tipos de la política que hablan de esa forma es porque están absolutamente afuera. Estaban ya afuera. Dos tipos, vos y yo por teléfono, no hablamos así. Por supuesto que no. No, claro Vos que no me mandás un WhatsApp de esa forma. Hay que ser absolutamente irresponsable para hablar de esa forma. Sí. En un lugar donde está el periodismo patrullero y la política también patrullera. Nosotros no, la política de la denuncia. También es cierto que el uso de palabrotas... ¿Cómo te compraste ese traje? No, el uso de palabrotas en nuestra jerga, todo el mundo habla en Argentina con un lenguaje un poco degradado. Habitualmente nos pasa eso. Tal vez nosotros tenemos otra manera de hablar, pero en general en la calle escuchás hablar muy parecido a la conversación o al estilo discursivo de Parrilli con la doctora, ¿no? Tampoco uno puede alarmarse mucho. A propósito, me sorprendió que María Eugenia Vidal, en el reportaje que le hizo Jorge Lanata, hace poco, en el primer programa, utilizó una palabrota. Y en Lanata me contaron que muestra arte también, qué original, muy bien. Pero viste que utilizó una palabrota, la gobernadora, algo muy inusual en ella. Sí, sí. Me parece que fue bastante cuidadosamente incorporado ese concepto en su lenguaje para hacerlo un poquito más humana, tal vez, no menos celestial. Pero, digamos, el uso... Estás hablando de la persona más vendible que tiene hoy el PRO. Sí, claro. Que tiene Cambiemos, que es ella. Que no es la que tiene más manejo de poder. Pero tiene manejo de poder. Sí, tiene manejo de poder, vos sabés qué es lo que yo pienso, que esa cosa va directamente por otro lado. Y me parece que ella es más viva. Ella, primero, es una excepcionalidad. Ella no tiene la oferta ni el discurso antiperonista que tiene Macri en el más alto nivel en la capital. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que ella fue un poquito más sensata cuando dijo que no hay que dramatizar el resultado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tampoco le acompañan mucho los números hasta ahora, ¿no? Pero está bien, yo creo que está bien en que no se dramatice, porque sinceramente no puede ser un país tan frágil como para depender de una elección legislativa de mediano término en un país donde no existe el Congreso. ¿De qué estamos hablando? Tal cual. ¿Entendés? Es patológico ya directamente. ¿Sabes que hay una preocupación en el radicalismo? Tus amigos radicales están muy preocupados porque sienten que esta es una elección donde puede iniciarse un desplazamiento en el sistema de alianzas del gobierno. Es especulación, pero es gente muy precavida en entender algunas señales, algunos matices en el poder actual del presidente, donde ellos creen que a partir de esta elección puede haber una especie de, digamos, revisión de lo que hizo Kirchner a partir del 2005, cuando lanzó el proyecto de la transversalidad, la incorporación en esa época de radicales, Cobos, por ejemplo, y muchos otros. Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, ellos consideran, los radicales, que tal vez Macri empiece a hacer lo mismo con algunos gobernadores peronistas, con los cuales se siente muy cómodo, o con candidatos peronistas. No es lo que dice Durán Barba cuando sugieren, y cualquiera de ellos que no están en eso de ensanchar. Sería darle la razón a Emilio Monzó. Bueno. Y no están para darle la razón a Emilio Monzó. Yo lo que te estoy obligado a decirte es seguir esa línea analítica porque, sobre todo, te doy un ejemplo. Me parece que hoy están más afuera que Parrilli. Están más afuera, Vos hablás con radicales importantes, te dicen, tenemos 260 funcionarios a nivel nacional del Estado, pero ellos quieren participar en la mesa chica de las decisiones. Eso y ahí no entran, eso no es coalición. No, eso no va a pasar. Gobierna Compromiso para el Cambio. Pero en las provincias el radicalismo puede ratificar. En Mendoza, en Jujuy, Corrientes, vamos a ver qué pasa, pero ya la ciudad la ganó el radicalismo. Empató, gana ahí. Bueno, exactamente. Hay que ver qué pasa. Yo creo que en La Rioja va a volver a ganar el peronismo, pero el radicalismo puede hacer una buena elección con Martínez y posicionarse de cara a la elección. Menos mal que no van a comprar esos aviones súper estendados. No, la locura. Ya hace viejos, 50 años se compraron. Por favor, han comprado buzones directamente. En Catamarca puede ser una buena elección el radicalismo. En Santa Cruz, ojo, que Costa puede ser una buena elección y terminar la hegemonía del kirchnerismo después de tanto tiempo.
Hay que ver qué pasa en provincias como La Pampa. En La Pampa va a ganar el peronismo. El peronismo fue muy fuerte ahí, pero hay cierto también desgaste en la vieja dirigencia. Hay que ver en Chaco, bueno, y Córdoba, ojo Córdoba. Y Córdoba es un empate. Bueno, hoy es un empate. Pero de cara al 2019... Es un empate y sobre todo porque no está De la Sota en la, claro, lista. Podría renovar Schiaretti, hay que ver, o podría surgir algún candidato radical que le dispute. Yo te diría, el radicalismo en vez de pedir permiso o pedir estar en la mesa chica, debería tal vez fortalecer el poder territorial. La realidad política en las provincias, casi te diría, es un poquito más elevada hasta la discusión, que no tiene esa cosa dramatizadora de la corruptela y la denuncia. A charlar como es un tema que vos conocés bien, pero me preocupó mucho un par de traspiés no menores del gobierno en política exterior. Ajá. No menores, ¿eh? El presidente viaja a la reunión del G20 y 2 reuniones de primer nivel fueron canceladas, tanto con Theresa May como con Emmanuel Macron, ¿no? En ambos casos empecé a averiguar porque me llamó la atención. ¿Qué pasó? Que se cancelaban más reuniones. Es común que con agendas complejas los presidentes no puedan eventualmente cumplir con todas sus obligaciones previas. La formulación, Sergio. A ver. La formulación, cómo se presenta. Es una sobreactuación innecesaria. La primer ministra británica casi suplica por una reunión. Se publica en los medios, muchachos, un poco de recato. Acá tienen un embajador. Es muy bueno. Vos no tenés que hacer tanta laraga. Todos te piden, si no hace falta. Si vos vas al G20, hay tipos absolutamente desinformados que te dicen, viste vos ahí, Macri, al lado de Angela Merkel. No, bueno, esa es una distinción alfabética, claro, no diplomática. Estás ahí por el alfabeto. Merkel, Macri. Porque, no, querido, Merkel, Macri, no, porque es Alemania y el próximo es en Argentina. Pero por eso tiene que estar ahí. No es por su importancia y por su peso enormemente intelectual y por lo que le dice Durán Barba. No, está por eso. Pero ¿sabés donde le fue mal es en China. No, eso seguro. Pero déjame terminar lo de estos 2 países. Hay un detalle que me comentan amigos de la Cancillería que quería chequear con vos, porque me parecieron algunos bastante interesantes, ¿no? En el caso de Theresa May, ahí la clave era la cuestión, por supuesto, de las islas, ¿no? Donde Argentina buscó, desde el comienzo de la gestión del presidente Macri, un acercamiento más allá de la cuestión Malvinas, como poniendo una especie, como hizo en su momento Menem, ¿no? Un paraguas muy amplio, donde esto fuera una cuestión adicional, pero claro, en el contexto electoral argentino, tenés una reunión con May, hay algún tipo de documento conjunto o alguna conclusión, no puede no estar la cuestión Malvinas porque te iba a tener un impacto electoral. Entonces, como Theresa May tampoco tiene demasiado resto con la elección bastante... Estaba también con 4 glóbulos rojos. Entonces decidieron mejor postergarlo, ¿no? Lo de Macron me dieron una explicación aún más sutil, porque Argentina firmó Mercosur con la Unión Europea, un documento un poquitito más sustantivo para avanzar en la negociación, pero como muy bien sabés, los agricultores franceses tienen una capacidad de presión y de... ¿Pero vos los viste protestar los agricultores franceses? No, pero me contaba... ¿Sabés lo que le tiran a la policía? Tomate por lo menos, digamos. Tomate. Agarran un chanchito, lo matan y te lo tiran con tripas y todo a la policía. ¿Sabés lo que es eso? No, son terribles. ¿Sabés lo que...? Pero eso... Porque ahí tenés que... Ahí no es una cuestión económica, muchachos. No. Para ellos, si vos hablás con cualquier francés que sepa este tema, el tema de la agricultura, es vital. La paysannerie, como dicen, es una cuestión cultural. Sí. ¿Entendés? Por supuesto que ellos saben que comprando los tomates en el África, todo eso es mucho más barato. Pero ¿qué hacen con esos tipos? No, es política demográfica también para evitar la migración a las grandes ciudades y es también una cuestión electoral porque el peso del interior es muy fuerte. Y ahí, la verdad que Macron no hizo una buena elección. Está buscando... Y hoy Macron es la vedette de Europa, te diría. ¿Le ves sustentabilidad a eso? Sí, le veo y lo demostró Trump esta semana. Sí, claro. La prensa francesa, que también tiene la frivolidad de la prensa argentina bastante ligera al respecto, si vos lees los medios franceses, hablan de los 30 segundos que duró el apretón de manos de Trump, que no le soltaba la mano, y los piropos que le mandó a la Brigitte Troñet. Pero en realidad, bueno,
se cumple un siglo del ingreso de fuerzas americanas en la resolución de la Primera Guerra Mundial. Y tengo entendido que la relación con Macron es superior a la relación con Merkel. Como que se lo ve a Macron como el interlocutor de Estados Unidos, pese a que arrancaron mal los dos. Pese a que declaró en contra Macron. Pero vos sabés que todo prescribe en política y en política internacional mucho más. Merkel tiene elecciones ahora en octubre, si no recuerdo mal, y en Alemania no es muy popular. No es muy popular. Así que no hay que obligarla a ella a tener trato con una persona que le puede generar costos políticos domésticos, ¿no? Y este muchacho tiene hoy, te diría, Macron. Sí, claro. Tiene todo hoy a su favor. Creo que va a ser una buena relación con Trump, que está buscando una buena interlocución en Europa. Y Argentina, tengo entendido que la señora Aguada hizo una excelentísima relación con la señora Troñé. Aparentemente. Con Madame Macron. Y bueno, y me parece que también ese es uno de los grandes capitales que tiene Mauricio en esta política exportadora de su imagen. Me parece que su mujer es un elemento muy, muy positivo al respecto. Bueno, él lo usa mucho, ¿no? La figura de Juliana, y de hecho en la campaña la habrás visto incluso en la tercera sección electoral, con una actitud muy obviamente sensible en actos sociales. Va mucho con Carolina Stanley. Carolina Stanley, que es la candidata que la gobernadora quería tener para senadora. Mira vos. Y te lo voy a decir total. A ver. Carolina Stanley no fue candidata porque tiene la salud un tanto delicada. Sí, claro. Y no la quiso exponer en los rigores de una campaña. Y bueno, no es poco, ¿no? Pero era la gran candidata, la señora Carolina. Fue sucesora de María Eugenia en el Ministerio de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, y tiene también al joven... La conexión Salvay. La conexión Salvay. Tal cual. Algunos hablan de la Salvay dependencia de algunos políticos importantes. Ay, sí, claro. La Salvay dependencia que existe, ¿no es cierto? Es una figura clave en el gabinete, ¿no? Ahí, Jorge, te quería preguntar algo que tal vez a esta altura es un poco prematuro, ¿no? Pero vos tenés esa idea de los candidatos que vas definiendo de forma un poquito medieval, ¿no? Como, o mejor dicho, con la cultura asiática, como lo que se van perfilando de cara al 2019. Y vos hiciste una lista, hace dos programas, bastante jugada, ¿no? Donde dejaste algunos adentro y algunos afuera. Algunos de los que dejaste afuera me han llamado, diciendo, ¿por qué no me pusieron adentro? No voy a decir quiénes, ¿no? Pero si vos tuvieras que definir la lista de los 10 dirigentes políticos que se perfilan en Argentina con un rol protagónico en los próximos 10 años. Bueno, es más que periodismo deportivo. No, pero... bueno, pero por eso. Dame la lista de buena fe. Tenés que armar la lista para el Mundial. La lista de la buena fe. No, por supuesto que hay algunos que directamente están. Obvio. La doctora, gane o pierda, va a estar en la conversación. ¿Cuánto tiempo más? Va a estar en la conversación el tiempo que ella lo decida, ¿no? Y me parece que en este campo el macrismo hace mucho para mantenerla. Porque eso bloquea la renovación del peronismo, ¿no? De pronto se puede arrepentir si la pone ahí tanto, ¿no? Pero más que la doctora está. Ahí está, por supuesto, va a estar también.